Esta es la imagen que nos ofrece el Pirineo estos días. Montañas cubiertas de gran cantidad de nieve, unos niveles excepcionales. Esta evolución de la nieve, semana a semana, sobre todo desde el último mes, ha ido incrementando los volúmenes disponibles hasta ahora tener cifras que superan en más de un 40% lo que sería un volumen medio acumulado en forma de nieve. Son casi 1.800 hectómetros cúbicos lo que ahora almacena todo el Pirineo, el aragonés, navarro y catalán. Si fuera agua, con ello se llenaría el embalse de Mequinenza y todavía sobrarían más de 200 hectómetros cúbicos. Nieve que sigue cayendo, rozando máximos históricos desde que hay registros. Los valores más altos se alcanzarán en marzo. Con el deshielo, el agua irá a parar a los embalses. Esperamos que estos volúmenes de agua disponible en forma de nieve generen caudales adicionales y almacenamiento de agua en los embalses que permitan afrontar al final de este ciclo, en junio, con máximas garantías las campañas de máximo consumo, que es el verano. Hoy sube la cota de nieve y la lluvia arrastrará la que tenemos por debajo de los 1.500 metros de altitud, que irá a parar a ríos y barrancos, así que precaución por las posibles crecidas.